Nos encontramos con el padre Darío Echeverri, que muy generosamente participó como ponente en nuestra pasada asamblea de la Red Nacional en Democracia y Paz. El padre Darío Echeverri es el secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, instancia creada por la presidencia de la Conferencia Episcopal y que congrega a algunos prelados de la Iglesia y a importantes representantes de la sociedad civil colombiana. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la actualidad del país, sobre todo con las negociaciones que se adelantan en La Habana y sobre el papel que desarrolla la Iglesia y la sociedad civil colombiana. Padre Darío, ¿cuál es la labor que adelanta la Comisión de Conciliación Nacional en favor de la paz y la convivencia en Colombia? La Iglesia Católica en Colombia tiene como un trípode a través del cual intenta aportarle a la construcción de una Colombia reconciliada y en paz. Uno, muy importante, es el Consejo Episcopal de Paz, presidido por el señor cardenal e integrado por unos 24 obispos de las regiones en donde el conflicto se vive de una manera más fuerte. Una primera instancia. Una segunda es la pastoral social. Y la pastoral social es como el brazo humanitario de la Iglesia. Y es la instancia a través de la cual la Iglesia se acerca al dolor de las víctimas, a los desplazados, etc. Y una tercera es la voz de los laicos, más aún de los civiles, que le ayudan a la Iglesia a discernir sobre su posición frente al conflicto armado colombiano y la búsqueda de una salida negociada al mismo. Ese brazo, ese pie de ese trípode, es la Comisión de Conciliación. La preside también el señor cardenal, la integran algunos pocos presbíteros y fundamentalmente algunas personalidades civiles del país. En este momento estamos en un momento difícil. Se nos han muerto personas tan importantes como Augusto Ramírez Ocampo. Otras personas, como el actual embajador de Colombia en Alemania, el embajador de Colombia en Holanda, el embajador de Colombia en Cuba, el alcalde de la ciudad de Cali, etc. Y otras personas civiles. Esa es la Comisión de Conciliación. También el vicepresidente, creo, ¿no? Y también el vicepresidente. ¿Y cuál sería como el papel más importante y que se pudiera resumir en una sola frase? Es la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano. La negociación actual entre el gobierno colombiano y las FARC avanza bastante, mucho más que en otras negociaciones. Sin embargo, pareciera que hay momentos de posiciones irreductibles de uno y otro lado, por ejemplo, en el tema de la constituyente. ¿Cómo considera usted que culminará este proceso entre los dos? Quisiera no perder polo a tierra y conciencia de la realidad de los problemas que enfrenta una negociación como esta. Una negociación que pretende darle salida a un conflicto que tiene raíces históricas muy largas, Jaime. Y entonces sé que la cosa no es fácil. ¿Qué me permite a mí mirar con optimismo esta negociación? El saber, creo yo, que hay voluntad política de las partes. Voluntad política de parte del gobierno nacional, voluntad política por parte de un sector mayoritario de las FARC. Voluntad política que se prueba, ¿por qué? Porque han tenido que superar momentos muy difíciles. Por ejemplo, la muerte en condiciones muy difíciles, muy contrarias a las exigencias mínimas del derecho internacional humanitario de su comandante Alfonso Cano. Y por otro lado, el arreciamiento de la confrontación que ha propiciado las mismas FARC. Eso se ha superado de parte y parte y a mí me permite mirar con optimismo el que podamos llegar a buen puerto. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el actual proceso de negociación y los anteriores procesos que se han llevado a cabo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC? Hay una diferencia que es muy importante y es la voluntad política. Ya hice referencia a ella. Creo que en este momento
A diferencia, por ejemplo, de la negociación en el Caguán, hay una voluntad política de llegar a buen puerto. Voluntad política manifestada por el gobierno presidido por el doctor Santos y voluntad política manifestada por los actuales miembros del secretariado de las FARC. Ese es un tema. Pero por otro lado, creo yo que ha habido una planeación de la negociación que no se dio en anteriores procesos. O mejor dicho, planeación que dejó mucho que desear en anteriores procesos. Para las víctimas, la verdad es un sine qua non en una negociación. ¿Está Colombia preparada para este proceso de verdad? Las partes, las personas que han cometido atropellos contra la sociedad civil, estarían dispuestas a ser sinceras con la historia y con la violencia dejada. ¿Qué piensa usted al respecto? Jaime, yo creo que la respuesta a esa pregunta es una respuesta que genera escozor y dificultades, depende de las partes en conflicto. Yo creo que el tema de la verdad, que comparto contigo, es absolutamente necesario, es un sine qua non del éxito de una negociación, pero indudablemente en el país va a encontrar dificultades, porque es que el conflicto tiene raíces muy profundas, porque es que los odios son muy grandes en el país. Yo me pregunto y digo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta? ¿Cuánto de verdad? Ojalá toda. ¿Será posible toda? No sé si sea posible. ¿El país está preparado? Yo creo que nos toca a todos los sectores de la opinión pública, la iglesia, las iglesias, las ONGs, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, a nosotros nos toca ambientar la reconciliación, una reconciliación que permita una disposición al máximo de verdad. ¿Qué opina usted de los acuerdos básicos conocidos hasta ahora en torno al tema de desarrollo rural? Yo he podido conversar con algunos de los asesores del equipo gubernamental que participaron en esta primera ronda de diálogos y negociaciones en La Habana. Ellos están muy optimistas. Ellos creen que de allí puede salir algo muy bueno, que indudablemente podrá salir una modernización de la reglamentación del tema agrario y de desarrollo rural en el país. Son conscientes de que hay algunos puntos que se quedaron en el refrigerador y que serán objeto de una negociación en otro momento de la negociación. Creo que esto es importante, creo que esto es positivo, creo que faltan temas de gran calado, como el tema de las zonas de reserva campesina, etcétera, pero creo que se ha avanzado significativamente y que ello puede ser positivo para el país. De allí el tema en el cual sugeríamos a la Iglesia que propusiera al gobierno el tema de la locomotora de la paz, porque muchas de esas sugerencias pueden ser asumidas desde ya. No hay que esperar a que termine la negociación para que se le busque la implementación legislativa de esos asuntos. No, muchos de esos asuntos pueden ser asumidos desde ya y pueden ir quitándole razones al conflicto. Creo que eso podría ser positivo. Existen sectores influyentes que consideran que es prácticamente una aberración que los dirigentes de las FARC puedan participar en política ya en los cuerpos colegiados o en instancias gubernamentales. ¿Qué opina usted al respecto? Jaime, la participación de la sociedad civil en el Caguán fue un verdadero desastre, creo yo. Y era necesario corregir esos errores de pasadas negociaciones. Yo entiendo el que el gobierno quiera reducir o controlar o encauzar, mejor dicho, esa participación de la sociedad civil. Lo ha intentado a través de mecanismos como los foros presididos, tanto por el PNUD como por la Universidad Nacional. No sé si esos sean los mejores mecanismos,
pero sí creo que es necesario orientar esa participación de la sociedad civil. ¿Qué opina del manejo que le ha dado el gobierno en las negociaciones en relación a la participación de la sociedad civil? La participación de la sociedad civil en el Caguán, yo creo que no fue la participación más conducente, más propositiva, la que hizo posible el que las dificultades de la negociación pudieran ser superadas. El gobierno y las FARC convinieron en superar algunos errores del pasado. Para esto restringieron la participación de la sociedad civil e idearon unos mecanismos como por ejemplo los foros convocados tanto por la Universidad Nacional como por el PNUD de las Naciones Unidas. No ha habido satisfacción en la participación que estos foros han permitido. La sociedad civil quisiera más y yo creo que es necesario abrir nuevos espacios, otros conductos para esa participación, pero superando las dificultades que se generaron en la pasada negociación en el Caguán. La ciudadanía en general está poco informada. ¿Qué se debería hacer para que conociera más del proceso y para que pudiera rodearlo? La Iglesia, la Conferencia Episcopal, le ha hecho saber al gobierno, le ha dicho al gobierno que es necesario a través de una pedagogía ambientar la negociación en el país. Creo que el gobierno se ha preocupado de una u otra manera y ha iniciado una campaña integral, publicitaria, mediática, tratando de ambientar en el país esa negociación y las consecuencias de la negociación. Pero indudablemente hace falta muchos obispos del país, muchos obispos de los integrantes del Consejo Episcopal de Paz han expresado su sentimiento de inconformidad respecto a la ambientación de la negociación en las diferentes regiones del país. Hay muchas regiones que no han sido permeadas por esa campaña mediática del gobierno y que no tienen frente a la negociación una actitud positiva, confiada, comprometida. ¿Cuáles considera usted son los retos que tiene la Iglesia en la actual negociación y sobre todo en un eventual posconflicto? Mucha gente ha pensado que el gran desafío para la Iglesia es poder participar e incidir en la negociación. La negociación es un aspecto técnico, meramente técnico. Yo creo que el gran desafío de la Iglesia Católica, de las iglesias, de la academia, de las ONGs, de la sociedad civil, es prepararnos para dar nuestro mejor aporte en la postnegociación. Y allí yo pienso que vale la pena que asumamos como gran desafío, por ejemplo, el acompañamiento a las víctimas. Ese es un desafío muy grande. El acompañamiento a los desmovilizados. Y los desmovilizados que no solamente son los hombres en armas, desmovilizados que son también, por ejemplo, las bases sociales de la insurgencia, de los grupos armados ilegales, pero también, Jaime, a los hombres de las Fuerzas Armadas que cuando termine la confrontación armada ya no van a ser necesarios. ¿Qué se van a poner a hacer? Se les va a brindar una posibilidad de reincorporarse productiva, positivamente en la sociedad. Un tercer desafío muy grande de las iglesias, de la iglesia, de la academia, de las ONGs, es ¿y cómo va a ser el tema de la implementación de una reforma agraria, de un desarrollo agrario? Un cuarto desafío es el tema de la ampliación de la democracia. Vamos a seguir reducidos al concepto de democracia que ciertamente fue superado en la Constitución del 91, pero que no responde a las aspiraciones de participación de la sociedad en el diseño del rumbo y del proyecto de país que tenemos. Otro desafío y muy grande es el tema de ambientar en el país no solamente los resultados de una negociación, sino también de una reconciliación. Nos corresponde a todos el gran desafío de construir una cultura de paz y de reconciliación. Y, ¿por qué no?,
de pensar en una locomotora de la paz, en la cual, como instancia, el gobierno ubique la instancia de implementación de las iniciativas que provengan de la sociedad civil, de las iniciativas que provengan de la negociación, de las iniciativas que sean necesarias para que la negociación no se quede en la firma de un documento, sino que haga parte de la vida de un pueblo. ¿Cuál considera usted que debería ser el papel de la comunidad internacional en un eventual posconflicto? Colombia sola no es capaz de dar una respuesta efectiva al conflicto social y al conflicto armado que vive el país. Colombia necesita del apoyo de la comunidad internacional. Una comunidad internacional que tiene también una parte de corresponsabilidad en el conflicto que vive el país. Pongo el tema del narcotráfico. Colombia necesita de la comunidad internacional, por ejemplo, en la respuesta integral que quiera darle a las víctimas. Por ejemplo, en la respuesta seria que quiera darle a la reincorporación de los actores armados a la vida social, en el país o fuera del país. En la construcción de una cultura de paz. Colombia necesita de la cooperación de la comunidad internacional en una respuesta seria que quiera darle a temas tan graves como el tema del narcotráfico. Colombia necesita de la comunidad internacional y la comunidad internacional puede darle un aporte muy significativo a la salida a esta confrontación armada. Existe una reducción de la cooperación internacional hacia Colombia y se teme que después de un feliz acuerdo entre gobierno y guerrilla aún pueda disminuir más. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel de la cooperación internacional en un posconflicto? El gobierno del doctor Juan Manuel Santos ha querido presentar un rostro amable del país, pero también un rostro de un país que tiene mayores posibilidades de las que en realidad tiene. Esto hace que la comunidad internacional no se sienta tan comprometida con el apoyo al país y que vaya reduciendo significativamente ese aporte. Yo ya lo decía, te lo decía, Jaime, yo creo que Colombia necesita de la comunidad internacional y la sociedad civil en Colombia, que da su aporte significativo a la salida, a la confrontación armada, pero también a la salida al conflicto social que vive el país. Necesita de esa cooperación de la comunidad internacional. Ojalá se encontraran cauces, conductos, caminos, a través de los cuales esa comunidad internacional pueda prestar esa cooperación al país. Que un posconflicto es exigente y que aún para poder aclimatar realmente la paz se necesita una mayor inversión social, se necesita una mayor participación de la sociedad civil, se necesita recursos en formación, en concientización, en exigibilidad de derechos. Por eso es necesario un mayor apoyo de la comunidad internacional. ¿Usted está de acuerdo con eso? Jaime, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y estoy convencido de que es bueno que la comunidad internacional entienda que el conflicto colombiano no es meramente el conflicto de los colombianos, es un conflicto que superó las fronteras patrias y que está llegando a otros países. Y entonces es bueno en este momento que la comunidad internacional, consciente de esta dinámica del conflicto, pueda dar su aporte a la solución del conflicto en Colombia, porque es dar su aporte a la solución de un conflicto naciente y creciente en la comunidad internacional. A nombre de la Red Nacional en Democracia y Paz, le agradecemos mucho, Padre Darío, esta interesante entrevista.